Soy Dionisio Orbe, padre del preso político vasco Sigor Orbes Sevillano, que se encuentra en la prisión de Puerto 3 en Puerto Santa María, Cádiz. Llevamos 100 días sin ver a nuestro hijo a cuenta del coronavirus. Ahora se empieza a abrir la movilidad en todo el territorio y podemos ir a visitar a nuestro hijo. Pero ojo, no ha cambiado nada. Seguimos igual que antes. Tenemos que recorrer 1020 kilómetros de ida y 1020 kilómetros de vuelta para visitar a nuestro hijo. Para estar en una visita de 40 minutos entre cristales, con el gasto físico y económico que esto supone. Aparte, tengo otro añadido, que tengo 78 años y hace unos años me quitaron un riñón y por eso tengo una insuficiencia renal crónica, lo que conlleva que soy una persona de riesgo para el virus. Y tanto ir para aquí y tanto venir para allá, puedo coger el virus, lo que significaría para mi salud. Basta ya de tratarnos de esta forma tan inhumana. Basta ya de aplicar una política de excepción. Nosotros, los familiares, no queremos más que se aplique la ley, solo eso, que se aplique la ley. Y de esta forma, nuestros hijos se encontrarían en las cárceles de Euskal Herria y podríamos ir a visitarles en un pisplas sin ningún problema. Para conseguir nuestros derechos, debemos movilizar a la sociedad. Y una forma importante de hacerlo es acudiendo masivamente a las concentraciones del último viernes de cada mes que se celebran en todos los pueblos de Euskal Herria. Ánimo y a conseguir nuestros derechos.